Quizás el primer ejemplo que encontramos de un número racional es raíz de 2. Creemos que la primera prueba de este hecho, que se hace por contradicción, fue realizada por algún seguidor de Pitágoras. Pero actualmente conocemos muchas más pruebas de esto. En este video presentaremos dos formas distintas de por qué raíz de 2 es un número irracional. Vamos con la primera. Supongamos que raíz de 2 es un número racional. Es decir, que raíz de 2 es igual a sobre b, donde a y b son enteros positivos. Y supongamos que a y b son irreducibles, es decir, que son los enteros más pequeños, los cuales su fracción es igual a raíz de 2. Con esta ecuación podemos restar 1 a ambos lados de la igualdad. Luego multiplicamos a raíz de 2 a ambos lados de la igualdad. Despejamos raíz de 2 del lado derecho, y como suponemos que raíz de 2 es la fracción a sobre b, la reemplazamos en el lado izquierdo. Y por último, cancelamos a b en el lado izquierdo de la igualdad. Con esto obtenemos que raíz de 2 también es igual a 2b menos a sobre a menos b. Veamos por qué esto es una contradicción. Sabemos que raíz de 2 está entre 0 y 2. Si nos quedamos con la segunda desigualdad y la multiplicamos por raíz de 2, luego reemplazamos a raíz de 2 con la fracción a sobre b y el b que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, y por último restamos a ambos lados de la desigualdad, obtenemos que 2b menos a es menor que a. Nuevamente usando que raíz de 2 es menor que 2 y reemplazando a raíz de 2 con la fracción a sobre b, pasamos el b que está dividiendo a multiplicar y restamos a b a ambos lados, obtenemos que a menos b es menor que b, lo que es una contradicción, ya que 2b menos a y a menos b son enteros menores que a y b, lo que contradice el hecho de que a y b eran irreducibles. Con un argumento similar podemos estudiar el número raíz de k, donde k es un número natural. Sin embargo, para este caso vamos a usar un argumento geométrico y visual muy interesante. Supongamos de nuevo que raíz de k es un número racional, es decir que raíz de k es igual a sobre b. Elevamos la igualdad al cuadrado y obtenemos que k es igual a al cuadrado sobre b al cuadrado. Y por último despejamos a sobre b, obteniendo que bk sobre a es igual a sobre b. Esta relación nos dice que si tengo un rectángulo de lados AB, entonces este rectángulo resulta ser semejante a unos de lados BKA. Como los rectángulos son semejantes, sus diagonales deben coincidir. Así podemos desplazar el rectángulo más pequeño sobre la diagonal del más grande y copiarlo tantas veces como sea posible. De este proceso tenemos dos posibilidades. Si estos pequeños rectángulos cubren totalmente la diagonal, eso quiere decir que B divide a A. Por tanto, raíz de K es un número natural. Luego K es un cuadrado perfecto. La segunda posibilidad es que sobre un pequeño espacio. Así podemos construir un nuevo rectángulo de lados A2 y B2 que quepa en este espacio sobrante. Como sus diagonales coinciden, los rectángulos son semejantes. Así se mantiene la relación de que raíz de k es igual a A2 sobre B2. Observa que A2 es un número entero, ya que es la resta de la base desplazada un número de veces, y BK que también es un número entero. Con el mismo argumento sabemos que B2 también es un número entero. Si repetimos el mismo proceso con el nuevo rectángulo, sabemos que este no puede cubrir un número exacto de veces sobre la diagonal del más grande, ya que al hacerlo tendríamos de nuevo que K es un cuadrado perfecto, y estamos suponiendo que no es así. Por tanto, podemos construir otro rectángulo más pequeño en el espacio sobrante, y si repetimos este proceso un número infinito de veces, obtendríamos infinitos números naturales entre A y 0, lo que es falso. Luego concluimos que raíz de K es un número irracional. Espero que la hayas disfrutado. Estas demostraciones fueron tomadas de los siguientes artículos, que se encuentran en la descripción.